Buenas tardes, yo soy la doctora Janet Ramírez, soy médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que ha estado preocupando mucho a la población y a los sistemas de salud, que ha generado varias complicaciones de esta enfermedad y algunas han terminado fatales, ¿no? Estamos hablando de dengue, vamos a hablar cómo prevenir el dengue, cómo identificar el dengue, ¿no? Y qué debemos hacer ante esta situación, ¿no? Como les decía, primero vamos a hacernos estas preguntas. ¿Qué es el dengue? ¿Cómo se transmite? ¿Cuáles son los síntomas que tenemos que identificar en estas personas? ¿Qué hacer si identificamos que hay algún síntoma de dengue? ¿Y cómo prevenir? Ante la primera pregunta, ¿qué es el dengue? El dengue es una enfermedad infecciosa, viral, ¿no? Y existen 4 serotipos. El serotipo 1, 2, 3 y 4 serotipos del dengue. Se está circulando varios de estos serotipos y el serotipo 2 es el más frecuente. Bueno, dentro de estos 4 serotipos, como les mencionaba, circulan a lo largo de las Américas, ¿no? Y muchas veces circulan simultáneamente. Hay que tener en cuenta también que si una persona ya ha tenido infección por uno de los 4 serotipos del dengue y tiene más adelante una infección por un serotipo diferente, va a tener el riesgo de padecer un dengue, pero ya con signos de alarma que puede llegar a ser grave y terminar en shock, ¿no? Vamos a ver cómo se transmite el dengue. El dengue va a tener como vector un zancudo, que es el Aedes aegypti, y también se ha identificado que puede ser producido por el Aedes albopictus. ¿Cómo vamos a identificar estos zancudos? ¿No? Vamos a ver acá en la imagen que es un zancudo de color negro, que va a tener manchas o anillos blancos en el dorso. Tiene un tamaño de aproximadamente medio centímetro y se ha observado que estos zancudos pican durante el día, en las primeras horas de la mañana y antes de salir, de ocultarse el sol, por las primeras horas de la noche. ¿Cómo se transmite el dengue? El dengue se transmite, primero vamos a tener al zancudo, a un Aedes sano. Este zancudo va a picar a una persona que tiene dengue. Este zancudo infectado va a ir a picar a una persona sana y esta persona sana, con un periodo de incubación entre 2 a 7 días, va a producir los síntomas de dengue. Este es el ciclo de vida del zancudo, ¿no? Aquí tenemos en la primera imagen los mosquitos hembra, ¿no? El Aedes hembra va a poner huevos en todo recipiente donde haya acúmulo de agua estancada. Va a depositar los huevos, que generalmente se van a adherir a las paredes de estos recipientes, y las larvas van a eclosionar, los huevos van a eclosionar en pocos días o meses. En ambientes húmedos va a eclosionar en 10 días. Las larvas viven en el agua y se transforman en pupas en apenas 5 días. Las pupas van a vivir en el agua y en 2 a 3 días se van a convertir en nuevos Aedes adultos. Hay que tener en cuenta que en los recipientes se pueden quedar adheridos estos huevos, se seca el agua de ese recipiente y en esa situación pueden vivir hasta un año, ¿no? Para luego,
acúmulo de agua eclosionar. Entonces tiene que haber una detección de estos criaderos, ¿no? ¿Cómo se transmite el dengue? ¿Cuáles son los reservorios del dengue? Los reservorios del dengue, ¿no? Como vemos aquí esta imagen, que es bastante difundida, ya estamos familiarizados con esta imagen que está difundida por los organismos de salud del Estado, las entidades locales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los lavatorios, bidones o baldes, también los bebederos de animales, ¿no? Los cercos creados con botellas. Quiero detenerme acá porque nosotros, muchas de las personas tenemos animales en casa, ¿no? Perro, gato. Hay sistemas de bebederos que son eléctricos donde circula el agua. Pero también hay depósitos de agua que lo recomendable es que sean lavados diariamente y cambiado para evitar que sea un criadero para el dengue. Las piscinas armables es otro criadero de este zancudo. Las plantas acuáticas, ¿no? Son muy bonitas, son ornamentales, sin embargo, el agua que está estancada es un criadero en potencia para el dengue, ¿no? Los tanques sin tapa también es otro criadero del zancudo. Las llantas y latas, los floreros, las cáscaras de coco y de cacao. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que todo recipiente que pueda acumular agua, hasta una chapa de gaseosa, es potencialmente un criadero de zancudo, ¿no? Entonces vemos que en los lugares donde hay lluvia, también tener en cuenta que todo acúmulo de agua estancada puede ser potencialmente un criadero de dengue. Ahora vamos a los síntomas. ¿Cuáles serían los síntomas de dengue? ¿No? Los síntomas de dengue van a tener una fase aguda que dura aproximadamente 2 a 3 días, incluso puede extenderse hasta los 6 días, y van a ser fiebre más 1 o 2 síntomas o más síntomas como náusea, vómito, cefalea o dolor de cabeza, dolor retroocular, dolor muscular, dolor articular, sarpullido. Esto es en adultos. Sin embargo, en los niños, todo cuadro febril que no tenga ninguna explicación puede ser un síntoma de dengue. Los síntomas de dengue, como les mencionaba en un inicio, van a ser síntomas generales, síntomas de viremia. Luego, pasada el cuadro febril o en la última etapa del cuadro febril, que empieza a partir del 3º al 6º día, se pueden presentar los signos de alarma. El paciente tiene que estar muy bien instruido en la identificación de la aparición de estos signos de alarma, ya que del manejo temprano, va a depender mucho el pronóstico del paciente. Los signos de alarma van a ser dolor estomacal intenso y continuo, dolor torácico intenso y constante, dificultad respiratoria, vómito, disminución repentina de la temperatura, sueño, inquietud, irritabilidad o convulsión, disminución del volumen de la orina, sangrado nasal, sangrado de encías, sangrado por la orina o por las heces. Y esto lo vamos a explicar más adelante por el curso de la enfermedad. En las personas que se enferman de dengue, la mayoría van a ser asintomáticas. Pueden ser oligosintomáticas, que presenten pocos síntomas, o pueden llegar a tener síntomas
algunos van a ser signos de alarma y en un pequeño porcentaje el dengue grave, ¿no? La idea es evitar llegar a un dengue grave con la identificación temprana de los signos de alarma, ya que los síntomas del dengue pueden volverse graves en pocas horas. Recordar que el dengue grave es una emergencia, ya que pone en riesgo la vida de la persona en pocas horas, como lo mencionamos. El dengue grave es una emergencia médica y requiere atención médica y hospitalización inmediata. Aquí tenemos un cuadrito que nos puede más o menos ayudar a explicar cómo es el ciclo de la enfermedad. Aquí vemos que se va a dividir en 3 fases. La fase febril, que dura de 1 a 3 días, la fase crítica, que se va a presentar en el 3º al 6º día, y la fase de recuperación, que se puede dar del 6º al 10º día. ¿Qué vamos a observar en la fase febril? Como se mencionó, vamos a tener todos los síntomas agudos. Vamos a tener fiebre alta, ¿no? Vamos a tener deshidratación, vamos a tener todos los síntomas de viremia, ¿no? Dolor retroocular, mialgias, artralgias, cefalea. En esta fase, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por la misma deshidratación que está ocurriendo con el paciente, el tratamiento es hidratación. Hidratación por vía oral. Luego seguimos con la fase crítica. La fase crítica va a empezar dentro del 3º y 6º día. En esta fase se van a presentar los signos de alarma, que ya han sido mencionados. Los signos de alarma, ¿por qué? Porque aquí se va a presentar una complicación que es por la extravasación del plasma, que es parte de la enfermedad. Aquí, o los síntomas empiezan a mejorar, o el paciente empeora, justamente por esta extravasación. Y los signos de alarma van a estar debidos justamente a esa extravasación, que va a ser una baja de la temperatura o frío, que va a ser una disminución en la presión arterial, un aumento en el hematocrito, ¿no? Todos los signos que me están indicando de que el plasma ha salido de los vasos. Incluso también podría haber hemorragia. Se observa mucho una caída en las plaquetas, pero también, que también me va a explicar una hemorragia, ¿no? Un sangrado, que puede ser un sangrado de encías, un sangrado nasal, incluso se puede observar sangrado por las heces o por la orina, pero también se ha presentado sangrados con plaquetas normales. Entonces, eso no es necesariamente una causa de sangrado. Las causas de sangrado son varias por la misma enfermedad del dengue. Luego, cuando ya pasó más de 48 a 72 horas, ya empezamos con la etapa de recuperación. Los pacientes empiezan a sentir mejoría de los síntomas, ya el edema, la extravasación ya empieza a disminuir y ya el plasma empieza a volver al intravascular, o sea, a los vasos, ¿no? Y ya hay recuperación de los síntomas. Hay que tener en cuenta también, acá dice en la serología, ¿no? No necesariamente tenemos que tener exámenes confirmatorios para la enfermedad del dengue. Y eso lo vamos a ver más adelante. El dengue básicamente es clínico y no se debe esperar a la confirmación por laboratorio para iniciar el tratamiento, justamente por los signos de alarma y por las complicaciones que esta enfermedad puede llevar. Aquí vamos. ¿Qué hacer si tiene síntomas de dengue? ¿No? Lo que estábamos hablando. Como primera regla es
No automedicarse. Hay que tener en cuenta de que no hay tratamiento para el dengue. No existe ningún medicamento específico para tratar esta enfermedad. Entonces, como regla número 1, no automedicarse. Luego vamos a ir a nuestro proveedor de salud, ¿no? Si es que tenemos fiebre y alguno de los otros síntomas que ya hemos mencionado. Hay que ver también la parte epidemiológica, ¿no? Vamos a señalarle al médico si es que hemos tenido algún viaje para determinar si es que ha sido a una zona endémica. Luego, el descanso, ¿no? Y acá, como vemos en la imagen, el descanso y el uso de mosquitero, ¿no? Es importante. Nosotros aquí no hacemos uso de esta herramienta, pero en otros lugares donde se presentan todos los años casos de dengue, ¿no? Es bastante utilizado. Paracetamol. El medicamento que está indicado para el dengue, para controlar la fiebre, para controlar el dolor, es el paracetamol, que puede ser hasta 1 gramo cada 8 horas. Hasta 6 horas podría ser, no pasar de los 4 gramos al día de paracetamol. Otra medida importante que hay que tomar en cuenta es no tomar aspirinas ni otros AINES, ya que esto puede facilitar a la aparición de sangrados. Hay que tener en cuenta eso también en los pacientes que tienen otras enfermedades y que hacen uso de este medicamento, justamente por el riesgo de hemorragias que hemos conversado, ¿no? Importante, beber muchos líquidos. No solamente beber agua, sino también complementarlo con jugos, con sueros, ¿no? Y tampoco hacer uso solamente de los sueros. Tiene que ser algo balanceado. ¿Por qué? Porque si tomamos agua, solamente agua, vamos a disminuir algunos sales como sodio, como potasio, ¿no? Y al revés, si solamente tomamos estos sueros, vamos a elevar estas sustancias. ¿Qué hacer si tengo síntomas de dengue? Primero, ¿no? Como ya dijimos, acudir al médico, controlar la fiebre con paracetamol y asegurar la hidratación. Lo que tenemos que hacer es estar atentos a los signos de alarma. El médico al que acudamos nos va a dar una relación de cuáles son los signos de alarma y eso lo tenemos que tener en cuenta, porque de acuerdo a ello vamos a poder tratar y evitar que pase a un dengue grave. Aquí también vamos a ver que, como habíamos mencionado, en los primeros días de la enfermedad, que es la fase febril, que llega hasta el 3.º o 6.º día, vamos a tener una disminución de la temperatura, ¿no? La persona se puede sentir bien, se puede sentir mejor, pero justamente, como conversamos también, en ese tiempo donde se van a presentar o la mejoría del paciente o se va a complicar el paciente. Entonces, es ahí donde tenemos que estar monitoreando temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial. Los signos de alarma, ¿no? Van a presentar en las 24 a 48 horas después de que la fiebre ha desaparecido, que es lo que hemos estado mencionando. Nuevamente, ¿qué hacer si tiene síntomas de dengue, de alarma, ¿no? Los signos de alarma, por la misma extravasación, ¿no? Va a producir dolor estomacal intenso, ya que esa extravasación del plasma puede ir hacia el abdomen, provocando dolor intenso. Puede haber también dolor en hipocondrio derecho que puede simular una colecistitis, ¿no? Hay que tener en cuenta eso y no confundir, y el médico va a la hora de evaluar, va a tener en cuenta estos datos.
También va a haber dolor torácico intenso y constante. Esta extravasación del plasma también se puede dar a nivel del tórax, provocando ese dolor y acompañado de dificultad respiratoria. Vómitos persistentes, que son 3 vómitos en 1 hora o 4 en un lapso de 6 horas. Otro signo de alarma es la disminución repentina de la temperatura, también por otro que nos estaría diciendo que hay un grado de extravasación del plasma. También van a aparecer signos neurológicos, porque esta extravasación se puede dar a nivel cerebral, ¿no? Provocando sueño, inquietud, irritabilidad o convulsión. También extravasación del plasma va a producir una disminución del volumen de la orina. El paciente tiene que orinar como mínimo cada 6 horas. Y la aparición de sangrados, ¿no? Como sangrado nasal, encías, por orina, por heces también. Esos son los signos de alarma y ante estos signos, inmediatamente al hospital o a la clínica para su hospitalización. ¿Qué hacer en el caso de gestantes? Toda gestante debe acudir inmediatamente al médico y tiene que estar en un ambiente de observación. Tenga o no tenga signos de alarma. Ante sospecha de dengue, tiene que ir inmediatamente a su médico y quedarse en un área de observación para monitoreo de esta aparición de los signos de alarma. ¿Qué otra medida tenemos que hacer ante la aparición de síntomas de dengue, ¿no? Si nosotros estamos ante la sospecha de un paciente con dengue, también tenemos que proteger al entorno. En el caso del dengue sin signos de alarma, el paciente va a estar en casa, entonces tenemos que proteger al entorno, a la familia, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a prevenir el dengue? ¿No? Vamos a tapar herméticamente los baldes, las cisternas y todos los colectores de agua. En el caso de tener depósitos de agua, siempre lavarlos y restregarlos con agua y jabón, ¿no? Evitar los acúmulos de agua en llantas, en baldes, en macetas. En el caso de recipientes sin tapa, siempre usar alguna malla o algún protector para evitar que ingrese la hembra a poner sus huevos. Otra medida de control para evitar el ingreso de los mosquitos al domicilio es instalar o reparar las mallas en puertas y ventanas. Eso se usa bastante en los países tropicales. No dejar las puertas abiertas y en el caso de tener plantas, ¿no? Reemplazarlas por arena húmeda. ¿Cómo proteger a las personas de nuestro entorno? Utilizando camisas y pantalones de manga larga, ¿no? Pantalones largos, el uso adecuado de repelentes. En cuanto al uso de repelentes, hay que tener en cuenta que así como todos los microorganismos adquieren mecanismos de resistencia, esos zancudos también lo van a tener. Así que hay que tener un uso adecuado de estos repelentes, ¿no? Si nosotros utilizamos cremas, si utilizamos lociones, si utilizamos bloqueadores, ¿no? El repelente es el último producto que tenemos que aplicarnos. Otro es también seguir las instrucciones del envase. ¿Con qué frecuencia se tiene que aplicar? Hay repelentes que se aplican cada 2 horas, hay repelentes que se aplican cada 4 horas, entonces eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Y aquí vemos en la siguiente imagen el uso de mosquitero, que es muy importante, porque como ya habíamos visto en un inicio, si nosotros tenemos a una persona infectada con dengue, el mosquito o el zancudo Aedes va a picar a esta persona
y puede transmitir la infección picándole a una persona que no tiene la infección, ¿no? La enfermedad. Aquí vamos a ver cuál sería la situación del dengue en nuestro país, ¿no? Este es un cuadro, ¿no? Del dengue por semanas, ¿no? Actualmente estamos en la semana 21, estamos entrando a la semana 21, y acá tenemos, ¿no? En azul, dengue probable, y en rojo, dengue confirmado. Y vemos, ¿no? Que hubo un pico elevado en el año 2017, luego 2018 hubo un descenso, y miren acá cómo estamos en la semana 20, en el 2023, con casos de dengue, ¿no? Esos son los casos y defunciones que ha habido en el Perú desde los años 19 hasta el año 23. En el año 19 tuvimos 3.962 casos y en este año 2023 tenemos 98.760 casos. En el 2019 tuvimos 13 defunciones y a lo que va del año tenemos ya 121 defunciones. Este es un cuadro también con los casos de dengue en Perú del 2017 al 2023. Aquí tenemos, ¿no?, los lugares donde se presenta mayor número de casos, como Piura. Durante el año 2017 tuvimos 44.274 casos de dengue. Y en este año vamos hasta la semana número 20, 28.114 casos. En Lima, en ese mismo año, 2017, hemos observado 362 casos de dengue y en lo que va del año tenemos 10.431 casos hasta la semana 20. Entonces vemos cómo ha ido aumentando abismalmente el número de casos. En Lambayeque igual, en el año 2017 tuvimos 1.579 casos y en la actualidad, hasta la semana 20, hemos registrado 8.550 casos. En Loreto, 1.089 casos para el año 2017 y en el año 2023, 7.841 casos. En el Callao, en el 2017, se observaron 5 casos de dengue y en la actualidad tenemos 765 casos de dengue. En total de casos registrados con dengue en el año 2017, 68.290 casos y a la semana 20 de este año, 98.760 casos. Aquí tenemos la distribución de casos de dengue por etapas de vida, ¿no? Tenemos en los niños de 0 a 11 años, 18.936 casos, con 11 niños fallecidos. En adolescentes, 12.806 casos y 3 defunciones. En los adultos y jóvenes, ¿no?, tenemos 21.415 casos en jóvenes y 36.285 casos en adultos, con 9 y 37 fallecidos, respectivamente. En el caso de las personas adultas mayores de 60 años, tenemos 9.318 casos con 61 defunciones hasta el momento. Según el sexo, en las mujeres ha habido mayor número de casos, 53.621 con 66 defunciones.
En esta tabla de comparativa también vamos a ver el año 2020 y 2022 y 2023, ¿no? Con 35.746 casos confirmados para el año 2022 y en la semana 20, que va de este año, 49.682 casos confirmados. De dengue grave, 125 casos en el 2022 y en lo que va del año 2023, 293 casos. Este es un mapa de riesgo también de dengue, ¿no? Donde podemos observar cómo ha incrementado notablemente durante este año el número de casos de dengue. Aquí por distritos, ¿no? Los distritos que tienen mayor número de casos, ¿no? San Juan del Lurigancho, Comas, Puente Piedra, ¿no? Villa María del Triunfo, ¿no? Y también podemos observar en este cuadro que no solamente existe un serotipo, ¿no? Existen 4 serotipos, de los cuales actualmente en este año 2023 tenemos el serotipo 1, el serotipo 2 y el serotipo 3. Y hay que tener en cuenta, como hemos mencionado, que una persona, si ha tenido una primera infección, digamos, por el serotipo número 2, tiene inmunidad, que en los estudios se ha reportado que puede ser por muy largo tiempo, incluso de por vida, ¿no? Va a tener una protección contra ese serotipo. Sin embargo, si es infectada con un serotipo diferente, ¿no? Si se infecta del 1, del 3 y del 4 para este ejemplo, ¿no? Tiene el riesgo de hacer una enfermedad con signos de alarma o grave. Entonces, según lo que hemos conversado, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay la campaña que dicen todos los medios de comunicación, ¿no? Promovida por los entes de salud locales, ¿no? Nos dicen, sin dengue, sin zancudo no hay dengue, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es evitar que se siga reproduciendo este zancudo, ¿no? Como identificando cuáles podrían ser los potenciales criaderos de este mosquito, ¿no? Acá, como vemos, ¿no? Las medidas de control de este vector van a reducir la transmisión del dengue. Una vez que identificamos algún signo de que este paciente pueda tener dengue, una persona puede tener dengue, ¿no? Toda persona con fiebre, dolor retrocular, mialgias, artralgias, cefalea, dolor de cabeza, malestar general, ¿no? Puede ser una persona con dengue, ¿no? Entonces, como mencionamos, el dengue es clínico. Entonces, acercarnos a un médico. Luego de eso, va a recibir un monitoreo diario, ¿no? Y también vamos a determinar la presencia de signos de alarma, mientras antes determinemos o detectemos la presencia de uno de los signos de alarma, acudir inmediatamente al médico. Se debe adoptar medidas de protección personal para prevenir las picaduras, ¿no? Como dijimos ya nosotros, si ya sabemos que tenemos dengue, evitar que otra persona se pueda contagiar de esta enfermedad, ¿no? Aplicación de repelentes, mosquiteros, prendas de vestir con manga larga y pantalones largos, ¿no? Y tener en cuenta también que la transmisión del virus del dengue es durante las primeras horas de la mañana y al anochecer. Mire, una de las recomendaciones que es bastante frecuente en otros países, acá no lo usamos mucho
en algunos lugares sí, el uso de aire acondicionado, con las puertas cerradas, con ventanas cerradas, pero como ya hemos dicho, hay que ver en qué estado se encuentran estas. Si es que no hubiera orificios donde va a ingresar el zancudo, ¿no? Ya vimos que tiene una longitud de medio centímetro. Si no hay riesgo de que ingrese, va a disminuir la reproducción de este vector. También hay que tener en cuenta el ingreso de las personas, si hay puertas, ¿no? Si por ahí hay una ventana, ¿no? Pero siempre va a existir riesgo, de alguna manera. Al ingresar o al salir personas, va a existir ese riesgo. Y en el caso de floreros, como ya mencionamos, ¿no? Si no tienen alternativa, pueden cambiarlos de manera diaria, haciendo una limpieza exhaustiva, ¿no? Con agua y detergente, sobre todo en las paredes, porque ya vimos que se adhieren mucho estas paredes, y ahí puede quedarse los huevos por mucho tiempo, entonces disminuiríamos la reproducción de este vector. Incluso, ¿no? También lo mencionamos en el caso de las mascotas, ¿no? De los bebederos de las mascotas. También podríamos lavarlos y cambiar diariamente esa agua, ¿no? Para evitar que se pueda reproducir este zancudo. Sí, como habíamos mencionado en una parte de la ponencia, existen 4 serotipos de dengue, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Los que circulan mayormente, que se ha identificado aquí en el Perú, en este año, son los serotipos 1, 2 y 3. ¿Qué pasa? Si una persona es infectada con el serotipo 2, va a crear inmunidad, y esta inmunidad va a ser por mucho tiempo. Incluso se dice que podría ser hasta de por vida. Sin embargo, tenemos los demás serotipos, el 1 y el 3, que es el que se ha identificado, y que también tenemos un cuarto, ¿no? Que no está circundando o no se ha identificado aún acá en Perú. Pero si somos infectados por estos virus, tenemos incluso mayor riesgo de tener síntomas de alarma o hacer un dengue grave. La fase febril, vamos a tener todos los síntomas de viremia. Vamos a tener fiebre, vamos a tener dolor de músculos, dolor de huesos intenso, ¿no? Que se llama rompehuesos, ¿no? Los pacientes los describen como un dolor muy intenso. Vamos a tener dolor de cabeza, dolor retroorbitario, ¿no? Esos van a ser los síntomas en la fase febril. Una vez que empieza a ceder la fiebre, empezamos a la fase crítica. En esa fase, que empieza del 3º al 6º día, ¿no? Puede empezar dentro de esos días, el paciente o va a presentar mejoría o puede complicarse. Por eso la recomendación de controlar, ¿no? Las funciones vitales como temperatura, presión. ¿Por qué? Porque en esta fase, si el paciente se complica, va a ser por un mecanismo de extravasación del plasma, ¿no? El líquido que tenemos en los vasos va a salir y va a presentar, de acuerdo a esa extravasación, va a presentar signos de alarma. En un inicio puede haber dolor abdominal intenso y continuo, que es por la extravasación del líquido a nivel intestinal. Puede haber confusión, sueño, si esa extravasación se produce a nivel del cerebro. Puede haber dificultad respiratoria si esa extravasación se produce a nivel del tórax, ¿no? Va a haber frialdad o baja de temperatura por la misma extravasación. La presión arterial puede disminuir, ¿no? Y el hematocrito, ¿no? O la hemoglobina, ¿no? Puede aumentar bruscamente por esa disminución del plasma, ¿no? Entonces va a haber una hemoconcentración y va a subir. Es ahí cuando ya no tenemos fiebre.
es en ese periodo, ¿no? Y es en ese periodo de 3 días aproximadamente, ¿no? Donde se van a dar 3 días después de cedida la fiebre, es donde se va a dar este periodo de fase crítica. Ahí, ¿no? Si hay los signos de alarma, el tratamiento igual es intrahospitalario, ¿no? Es con hidratación endovenosa, ¿no? Y luego de este periodo vamos a ir al periodo de recuperación. Sí, como mencionamos, se puede evitar, pero ya mencionamos un aspecto, ¿no? De resistencia de estos zancudos y hacemos hincapié al adecuado uso de estos repelentes, ¿no? Primero, lo que tenemos que hacer para evitar, primero es eliminar todos los reservorios, todos los criaderos potenciales que pueden existir en nuestra casa y en los alrededores, ¿no? De la casa, del trabajo, de los lugares donde estemos mayor tiempo. El uso de ropa larga, ¿no? Mangas largas, pantalones, los polos o las camisas dentro de los pantalones, ¿no? El uso de medias, ¿no? donde esté menos expuesta la piel, y el uso adecuado de repelentes. Si usamos cremas, si usamos bloqueadores, el repelente es el último producto que nos debemos aplicar, y tener en cuenta, ¿no? En las instrucciones de cada repelente, ¿no? Dice cómo se recomienda el uso, con qué frecuencia, ¿no? Si es 2 horas, si es 3 horas, si es 4 horas, ¿no? Hacer el uso adecuado es el que va a prevenir. La fumigación es algo que se ayuda, ¿no? Se tiene como un mecanismo también, ¿no? De eliminación, de erradicación de este vector, y se hace cuando se identifica un paciente con dengue, ¿no? El Ministerio de Salud lo que hace, va a un equipo y hace la identificación de este vector, los criaderos potenciales y la fumigación de esa zona. Nuevamente volvemos a hacer hincapié sobre los mecanismos de resistencia de este vector. Entonces, lo importante no es la fumigación, lo importante es la eliminación de estos criaderos, porque nosotros podemos fumigar, pero si tenemos de repente un depósito con agua estancada y el zancudo ya dejó sus huevos, ya no tiene agua, pero en las paredes se han quedado adheridas esos huevos y más adelante pueden eclosionar, entonces no estaríamos dando una solución, ¿no? Entonces no es tanto la fumigación, es prevenir y eliminar estos potenciales criaderos. En una persona con dengue, ya hemos dicho, la hidratación básicamente. Y en una persona post-dengue, igual tiene que una alimentación balanceada y su hidratación normal, ¿no? En el caso de las gestantes, ¿no? Sí tienen que tener otro tipo de monitoreo, porque sobre todo las que están próximas al parto, ¿no? También tener en cuenta eso en las puérperas, ¿no? En los niñitos recién nacidos, siempre tiene que, en sus controles, el médico que va a atender al bebé siempre tiene que saber que la mamá ha tenido dengue, porque la enfermedad se puede presentar hasta después de una semana de ya nacido el bebé, ¿no? Si es que la mamá ha tenido dengue. Incluso si la mamá ha tenido dengue, va a tener también el bebé va a tener esos anticuerpos, entonces también hay que tener en cuenta con el recién nacido para la aparición de signos de alarma.